la historia que le da color a uno de los episodios más controvertidos de la acción guerrillera en los años previos al periodo de dictadura militar en Uruguay, del autor de La Sociedad de la Nieve, Pablo Vierchi, La redención de Pascasio Báez. Bienvenidos a este episodio de Bibliotequeando, les habla su anfitrión Ricardo Lugo. Gracias por escuchar este podcast que resume y discute libros. Si quieres seguir aprendiendo aún más a través de la lectura, puedes suscribirte al canal de YouTube, seguirme en las redes @bibliotequeando, también suscribirse al blog donde analizo y resumo libros y ponerle como siempre 5 estrellas al podcast para seguir apoyando este concepto y seguir apoyando la lectura. Hoy les traigo este episodio que tuve la intención de leer este libro después de que leí La Sociedad de la Nieve y después de que conversé con Pablo Vierchi. Los que siguen el podcast, Pablo Vierchi, autor de La Sociedad de la Nieve, vino a discutir conmigo sobre el libro y en parte un poco la película. Y como ese libro estuvo escrito de una manera tan articulada, buen léxico, una historia muy fluida, con un juego de palabras para poder comunicar esos mensajes profundos de lo que ellos vivieron en las montañas, en los Andes, yo me imaginé que Pablo Vierchi tenía otro libro que contaba una historia muy interesante de una manera muy única. Y me conseguí de esa manera con La redención de Pascasio Báez. ¿Qué es esta situación? Contexto para los que no saben qué es lo que estaba sucediendo en Uruguay en los 60-70. Esto fue un conflicto armado en Uruguay del cual yo me declaro ignorante. Bueno, yo ni siquiera había nacido en esta época, pero yo sabía de la dictadura militar de ultraderecha que entra en los 70 y se acaba en los 80, más no sabía en verdad de lo que sucedió antes. Y eso es lo que este libro es, lo que vino antes. No necesariamente la causa principal, aunque se puede hacer un argumento, pero la historia simplemente quiere contar lo que fue Uruguay a través de los ojos de esta historia de Pascasio Báez y de otros personajes en esta época muy complicada para el país. Pero en esa época había un movimiento de liberación nacional llamado los Tupamaros, un grupo inspirado en otros movimientos de Latinoamérica y Europa durante la Guerra Fría, pero a diferencia de quizás la FARC, por ejemplo, en Colombia, no son una guerrilla del campo, de la selva, son una guerrilla urbana. Fueron, por supuesto, de extrema izquierda, empiezan a principios de los 60 bajo el gobierno de Jorge Pacheco Areco. Los venezolanos reconocen ese nombre de Tupamaro, es el mismo nombre que tenían esos civiles armados, defendidos, protegidos, financiados por el gobierno de Chávez y después de Maduro más adelante. Los peruanos, por supuesto, saben esta historia, y muchos en Sudamérica también la conocen, pero el líder indígena Tupac Amaru II, de ahí viene el nombre Tupamaro, porque fue un indígena que se rebeló en contra del virreinato español en el siglo XVIII. Tupac Shakur, el famoso rapero estadounidense, tiene el mismo nombre. Su madre le dio ese nombre por la misma razón. Pero esta historia se va a basar en los últimos años de la guerrilla, cuando empieza a llegar poco a poco el poder militar que eventualmente trae el otro lado del extremo, la ultraderecha que gobierna Uruguay por 14 años, entre 1973 y 1985. En medio de esos dos conflictos, de estos dos ideologías o dos extremos peleando de una u otra manera por el poder del país, el autor decide contar esta historia de Pascasio Báez, alguien en el medio, un campesino humilde, para nada de buena familia, en el sentido por supuesto financiero, un hombre respetuoso, derecho, con valores, que simplemente se encuentra en el medio de todo esto. Y a través de su punto de vista y a través del punto de vista de otros personajes de la guerrilla, entendemos la redención de Pascasio Báez unos 50, 60 años después de este conflicto. Y entendemos de una manera mucho más humana lo que sucedió durante esta época. Así que empecemos con el resumen. La historia empieza no con Pascasio Báez, con Miguel Márquez Rocha, que va a ser el personaje principal en verdad en esta obra. Es un personaje ficticio, pero va a representar ciertos aspectos de esta historia, principalmente la clase educada, intelectual, que se une a la guerrilla. No toda, pero gran parte. Él es un neurocirujano del país, seguido muy de cerca. Digamos que es el segundo mejor neurocirujano del país. El mejor es su profesor, que es como un guía, un mentor para él. Profesor Solsona, que hablaremos de él mucho más también en esta historia. Pero en este punto Miguel está inquieto, estamos en los 70, estamos en la guerrilla, y él siente que la orga, como se le va a llamar internamente a este grupo, estaba como fuera de control. Recientemente habían asesinado a uno de los secuestrados, el estadounidense Dan Mitrione, un agente de la CIA. Ese evento puso a los Tupamaros en la primera página de todos los periódicos del mundo. Guerrilleros asesinan a un hombre de la CIA. Pero Miguel está preocupado
Van 18 robos de bancos, van heridos, van muertos, van inocentes pagando las consecuencias, y él como doctor se unió para ayudarlos. Él quería curar a los jóvenes rebeldes, pero solamente quería curarlos si estaban haciendo lo correcto. Unirse a este grupo por las razones no éticas o no morales le está colocando dudas en la mente a Miguel. Así que Miguel no es un guerrillero en el sentido armado de la palabra, es un guerrillero en el sentido operacional. Él está formando parte de lo que va a ser el lado médico, que va a ser muy aplaudido más adelante, como veremos en esta guerrilla. Entonces él empieza a debatir internamente si la Orga en verdad es un movimiento político democrático, que en verdad tiene libertad de expresión, pensamiento, o simplemente es otro movimiento insurreccional a lo cubano, con una sola meta: tomar el poder, y ya después todo va a ser improvisado. Hasta ese entonces el poder se repartía entre la oligarquía, y pareciera que ellos simplemente querían derrumbar eso y establecer una dictadura hasta que pudiera depurarse la democracia. Esa parte para él era peligrosa. Él no la vio así anteriormente cuando se unió a la guerrilla, ahora está teniendo esas dudas. Él trabaja en los famosos hospitales revolucionarios que él empezó. Eran hospitales ambulantes. Básicamente Miguel inventa este sistema de tener camiones con hospitales, o imagínense una sala operacional, o de operación, mejor dicho, médica, dentro de una ambulancia. Esa ambulancia podía ir a distintas zonas de la batalla de los guerrilleros, y así evitar que esos guerrilleros, uno, fueran capturados por los militares o la policía y después fueran torturados, etcétera, pero principalmente aumentar las posibilidades de sobrevivir, de que ellos pudieran participar en la siguiente batalla. Y eso fue aplaudido por la prensa europea, de que estos guerrilleros eran nuevamente el lado correcto, vamos a decirlo así, de la historia, porque tenían este valor humano, una especie de Cruz Roja improvisada por los guerrilleros uruguayos. Miguel, al mismo tiempo, era el que organizó la logística de la pintura, de cómo iban a decorar a estos camiones. Los camiones los cambiaban de colores, los cambiaban de placas, y así la policía nunca sabía cuál de estos camiones que estaban manejando por la ciudad, en Montevideo principalmente, era uno de estos guerrilleros. Y aclaro, todo lo que voy a contar en este resumen viene del libro. Si hay detalles, los uruguayos que me están escuchando, hablé con una recientemente por mensaje directo, que me estaba contando de su club de lectura que empezó gracias a Bibliotequeando, que eso me dio mucha alegría. Yo le dije, voy a hacer esta historia, me voy a equivocar de una manera u otra, políticamente hablando. Alguien va a decir, eso no fue tan así, eso es más así, porque yo estoy contando la perspectiva de Pablo Bierchi. Si hay algo que me faltó, si hay algo que me equivoqué, es por ignorancia, no por malicia. Volviendo a la historia, Miguel está dudando y siente que hay otras personas que están dudando, y ahí empieza a tener una conversación en uno de estos hospitales improvisados con Leopoldo, su asistente médico, un joven guerrillero, recién se había unido a la guerrilla. Y Leopoldo le pregunta a Miguel, ¿no te parece que estamos siendo muy crueles con los soldados? Una pregunta que nunca Miguel había escuchado. La gente lo podía pensar, pero nadie lo dice, porque eso es prueba de que estás pensando de manera independiente, no estás pensando dentro de la ideología de la guerrilla. Se refería específicamente a Ulises Pereira Reverbel, que era el presidente de la telefonía del Estado. Lo habían tratado, según las palabras del autor, como un preso de la época medieval, en una jaula de gallina, apenas le daban comida. El exministro de Ganadería y Agricultura, Carlos Frisk, también fue secuestrado y tratado de esta manera. Como pueden ver, muchos de las víctimas de la guerrilla fueron personas de alto rango. Pero Leopoldo está dudando de ese trato. No se está descarrilando esto. Son exactamente las palabras que hace. Nuevamente una pregunta peligrosa. La traición va a ser castigada con la muerte en tiempos de revolución. Y Leopoldo, como hemos dicho varias veces en este podcast, tiene que ser así. Si nos gusta la literatura, la lectura, las palabras importan, ¿no? Y Leopoldo le dice a Miguel, ¿no crees que ellos se están descarrilando? Y eso es muy impactante para Miguel, como que ellos, ¿no? Siempre hemos sido nosotros en la Orga, y ahora de repente son ellos. Con esa frase, con ese pensamiento, Miguel recuerda a su profesor, a Solsona, que le había mostrado una encuesta de Gallup que decía que el pueblo básicamente estaba con los Tupamaros. 38% del pueblo uruguayo apoyaba a los Tupamaros, 26% estaba en contra, 33% no respondía. El 33% está la clave, ¿no? Hay personas con miedo de opinar lo que ellos consideraban lo correcto. Era difícil saber de qué lugar caían. Miguel está recordando todo esto, y en eso vuelve en sí cuando Leopoldo le dice, podemos hacerlo juntos.
podemos irnos. Primera vez en sus años de guerrillero que le ofrecen una escapada, una huida, una traición, en verdad, de la guerrilla. Una situación muy delicada, por supuesto. Y además le dicen las palabras, y cuídate que te están siguiendo. Si le cae esta bomba encima a Miguel, que él pensaba que internamente él era el único que sabía que estaba dudando de esto, pero ya su cara, su lenguaje corporal, la manera en que hablaba, se estaban dando cuenta de que él no estaba 100% con la guerrilla como debía de estarlo. Así que Miguel tiene que decidir, traiciona, se aleja, en el riesgo de su vida, o se queda, que es un peso por supuesto moral y ético, ya que siente que no está haciendo lo correcto, por lo menos no totalmente lo correcto. En ese dilema empieza a recordar cómo él llega a ese punto en su vida. Él tenía un profesor que se convirtió en el ministro de salud del Pachecato, que era el presidente, le decían el Pachecato, y lo reclutan a él por ser tan talentoso. Ellos querían la guerrilla, quería tener este tipo de personajes. Él sentía, al principio rechazó la oferta, él no quería mezclar la ideología con la ciencia, pensó que esas dos cosas nunca debían de conectarse, pero poco a poco lo fueron convenciendo. El argumento de los profesores y de otros idealistas, miembros del Partido Comunista Uruguayo, era que la educación era el principal instrumento de la opresión, o por el contrario, de la liberación. Por lo tanto, hay que ir a pelear, no hay de otra. Mientras sigas formando parte solamente de estos salones ideológicos, de estas clases científicas o no, simplemente vas a estar educando a las personas culturalmente, pero no hay cambio hasta que se haga el cambio en la calle. Y eso muestra mucho la división de estos grupos de izquierda de la época. Estaban los guerrilleros, los de la Orga, pero también estaba el Partido Comunista, o como los llamaban los tupamaros, los revolucionarios de boquilla, de la boca para afuera, no hacían nada físicamente o armadamente. En inglés o en Estados Unidos se le dicen los socialistas de champaña, pero más o menos la misma idea. Imagínense la bufanda, los lentes, buen léxico, pero no están en la calle, en verdad, siendo revolucionarios. Por lo tanto, los tupamaros en Uruguay le habían dado la gloria, su imagen. No era tanto Karl Marx, aunque por supuesto tenían toda esta ideología marxista, era el Che Guevara, un hombre que en verdad fue y peleó por sus ideas. Por lo tanto, en las fechas que se celebraban la muerte del Che Guevara, que había sido asesinado por el capitán Gary Prado en la quebrada del Yuro, en Bolivia, hacían siempre unos eventos importantes, algún tipo de ataque al sistema. En el 71, por ejemplo, ellos secuestraron, los tupamaros, 2 avionetas y las volaron alrededor de la ciudad y lanzaron papeletas con volantes tupamaros por todo Montevideo, promoviendo la idea. Cosas de película, en verdad. Llegaron a ser, vamos a hablar más adelante de otros sucesos, otras acciones, pero nuevamente era un grupo extremadamente de acción. El que no levantaba un arma no estaba ayudando a la revolución. Tienes que hacerlo de alguna manera. Si tu arma es la ciencia, entonces ayúdanos con la ciencia. Y con eso reclutan a Miguel, con eso que lo convencen. Y forma parte de este grupo de distintos intelectuales, ingenieros, arquitectos, filósofos que poco a poco se unieron a esta guerrilla. Así que Miguel está recordando todo esto, cuando él se une a la guerrilla y esta sensación de que participaban para Robin Hood, de que en verdad era un grupo que estaba quitándole a los ricos y devolviéndoselo a los pobres. Un evento que se llamó la Gran Fuga, 111 tupamaros liberados de las cárceles sin disparar un solo tiro. Miguel formó parte o era parte de la guerrilla en esta época. Él sentía que esto era simplemente una batalla en contra de la burguesía, que en verdad este era el lado correcto, que sí, los tupas podían tomar el gobierno y iba a ser por el beneficio de los demás. Con este tipo de ideas, por cierto, los tupamaros se convierten en una especie de ícono de todos los grupos revolucionarios y guerrilleros de esta época de la Guerra Fría, la ETA española, el IRA irlandés, los montoneros argentinos, el Baader-Meinhof en Alemania. Todos estos grupos se pusieron a la orden de los uruguayos. Uruguay tenía la marca, y creo que hasta cierto punto todavía la tiene, la perdieron en los 60, 70, 80, pero tenían esta marca de la Suiza, de Sudamérica. Y poco a poco los tupamaros absorben un poco de esa marca y se convierten en el grupo guerrillero por excelencia, vamos a decirlo así. El grupo que estaba haciendo las cosas de la manera correcta, y por eso es que también Miguel da el paso. Esa es la percepción. La realidad, vamos a ver, es otra cosa, pero esa es la percepción del grupo. ¿Y cuándo es que Miguel tiene el primer suceso? La primera vez que él duda de lo que está sucediendo. Bueno, volvemos a Dan Mitrione, este estadounidense agente de la CIA que fue secuestrado por los tupamaros. Lo que sucede es que él pasa 5 meses secuestrado, como era un preso de
alto perfil para los guerrilleros, le asignan un doctor que lo mantenga sano y ese doctor va a ser Miguel. Y Miguel conoció mucho a Mitrione en esos 5 meses. Lo operó en un momento que tuvo complicaciones. A Miguel le pareció Mitrione un hombre normal y poco a poco se da cuenta que no era ningún agente de la CIA. Era un hombre que nació en Italia, como muchos otros uruguayos. 9 hijos, no era de apellido, pero trabajaba en la embajada estadounidense. Esa era la realidad. Como trabajaba en la embajada, los guerrilleros dijeron era un yanqui. Es una pieza que podemos utilizar con nuestro movimiento antiimperialista. Si él es un yanqui, es igual a cualquier otra persona que asesinó inocentes en Vietnam, a cualquier otra persona que asesinó a Martin Luther King Jr. o cualquier otro que estuvo involucrado en el asesinato de John F. Kennedy unos años antes. Eventualmente las negociaciones fracasan y los tupamaros ejecutan a Mitrione con 2 tiros en la cabeza y 1 en el tórax. Eso fue noticia mundial en la época, el Papa se pronunció en contra de esto, Frank Sinatra, Jerry Lewis, distintos artistas estadounidenses, muchos de ellos ítalos estadounidenses, se pronunciaron o organizaron eventos para recaudar fondos para la familia de Mitrione. Y ahí como que se empieza a acabar la percepción de que estos son los Robin Hood y ahora empieza el hostigamiento, la fase 2, como que las mentiras y también ellos empiezan a perder un poco la batalla y en la desesperación se van a convertir en un grupo mucho más violento. Running a business comes with a lot of what ifs, but luckily there's a simple answer to them. Shopify. It's the commerce platform behind millions of businesses, including Thrive Cosmetics and Momofuku, and it'll help you with everything you need. From website design and marketing to boosting sales and expanding operations, Shopify can get the job done and make your dream a reality. Turn those what ifs into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. In golf, precision is everything, on and off the course. PGA of America chose advanced 5G solutions from T-Mobile for Business for smooth operations and seamless transactions. Together, we enhance ticketing and concessions for better fan experiences from gate to green. This is pro-level efficiency. This is PGA of America with T-Mobile for Business. Take your business further at T-Mobile.com/now. Así que esa es la situación. Los guerrilleros ahora están cometiendo más atrocidades en la civilización. Y el presidente uruguayo, el Bocha, toma la decisión que no quería tomar, que era soltar a los militares. Eso se le llamó el manotazo del ahogado en su época, o mejor dicho, los tupas dijeron que eso fue el manotazo del ahogado porque ellos sentían que ellos estaban ganando esta batalla y que el presidente, que pronto iba a ser derrocado, estaba simplemente lanzando su última ficha, su última pieza, que esto básicamente una rebelión militar, unas fuerzas conjuntas militares que salen en protección del gobierno constitucional. Lo mantienen en el poder, los tupas no toman el control, pero ahora, como decía el autor, o como decía Miguel, mejor dicho, en la historia, cuando se sacan a los militares, nadie sabe cómo va a ser el regreso, cómo los vuelve a meter. ¿No? Los militares siempre están contenidos, esperan órdenes de su presidente. Cuando llegan situaciones como esta y los sacas a la calle, de repente son muy difíciles de controlar. Entonces habían fracciones dentro del ejército, había muchos democráticos buscando simplemente defender el país de los males de los tupamaros, otros que tenían sed de poder y vieron esto como una oportunidad y es lo que eventualmente va a suceder en los 70-80 en el país. Pero volviendo a la mente de Miguel, como veremos en la obra, se intercala bastante entre sus pensamientos y lo que está sucediendo en la realidad afuera, en el país. Él recuerda su primer y su único amor, por lo menos amor verdadero, que fue Patricia, una abogada, buena persona, inteligente, hermosa, pero de la burguesía. Y en revolución solamente se puede tener un solo amor, la revolución misma. Ella era una mujer de buen apartamento, que no comulgaba con el pueblo, eso no se podía aceptar si él quería ser un guerrillero. Ella era parte de este grupo que criticaba los precios, que todo estaba más caro, que criticaba a los guerrilleros, que sentía miedo del grupo, del estatus social que estaba empezando a emigrar a Australia, a España, a Estados Unidos, vendiendo sus propiedades por poco valor porque la revolución está viniendo. Además fue hija del ministro de Educación del Bocha, del presidente actual. Así que Miguel, por presión de su profesor, su mentor Solsona, de los tupamaros, de la ideología, la dejó, siempre la recuerda, fue su verdadero amor. Su sustituta fue Emma, una psicoanalista que era parte de la orga, era de esas mujeres también educadas, intelectuales, que había sido reclutada por la guerrilla, que como decía Miguel, estaba más ida que los pacientes
Miguel recordaba como ella tenía un concepto que decía, muerto el perro, se termina la rabia. En otras palabras, que los daños psicológicos de las personas, de la sociedad, no son por los típicos factores, no es la familia, no son las sustancias, no son los abusos, sino es el sistema opresor de las clases sociales. A lo que se acabe esas las clases sociales, las enfermedades mentales también se van a acabar. Una idea, por supuesto, bastante bolchevique, bastante marxista en ese aspecto. Algo muy preocupante para Miguel porque mezclar la ciencia, tú puedes tener esa ideología, chévere, pero no puedes mezclar tu profesión con la ideología. Vas a causarle daños a tus pacientes, a causarle daños a la guerrilla, al movimiento. Y Miguel le preocupa a personas como Emma, a pesar de que tiene una relación sexual con ella. Y más preocupante aún es que los medios internacionales aplauden este tipo de personas. El New York Times estaba alertando que estos guerrilleros eran necesarios para evitar que naciera un nuevo Vietnam en Sudamérica. El Der Spiegel, el diario alemán, reportaba que este era un movimiento disciplinado y exitoso. El Times reportaba que ellos eran simplemente unos Robin Hoods. Todo ese optimismo de unos nuevos Fidel en la Sierra Maestra, pero sin ya el daño reportado de la Revolución Cubana, todo ese optimismo se veía un poco lejos para Miguel. Antes de continuar con este episodio, quería anunciarles algo que me da mucha emoción, que es que siempre he querido tener estas conversaciones sobre los libros, literatura, filosofía, historia, con ustedes. Por lo tanto, que tienen tiempo pidiéndomelo, he decidido empezar este club de lectura de Bibliotequeando. Vamos a reunirnos una vez al mes, virtualmente, por supuesto. La idea es que todos nosotros, conmigo, podamos conversar todos estos temas. No van a ser una cantidad excesiva de gente al mismo tiempo, porque si no pierde la dinámica. La idea es que todos podamos participar, así que si se necesitan hacer más de una sola reunión al mes para que podamos dividirnos en grupos, lo haremos. Pero esto va a ser un beneficio exclusivamente para los miembros de Patreon. Pueden unirse a Patreon, donde tendrán además un episodio exclusivo adicional al mes y también artículos y otros beneficios dentro de Bibliotequeando. El link lo pueden conseguir en la descripción de este episodio, descripción del podcast, igualmente en la biografía de Instagram, así que espero verlos en este club de literatura de Bibliotequeando. Haremos libros que no hemos hecho, que no he resumido en el podcast, también uno que otro que ya ha pasado en esta ya larga lista de libros. La idea es que podamos todos tener una conversación bastante interesante, así que los espero en Patreon. Así que volvemos a Miguel, que está caminando, pensando en estas cosas que Leopoldo, en esta oferta bastante peligrosa que le dio su asistente médico. Y de repente se da cuenta que todo el mundo a su alrededor, en las calles de la ciudad, está leyendo el periódico y todo el mundo hablando lo que parece del mismo tema. Cuando él se asoma para leer el titular, dice: fusilaron al guardia del comandante en jefe. Los tupamaros lograron asesinar a la seguridad privada del jefe del ejército. Que eso era una marca del poder que tenían y de lo lejos que podían llegar. Y lo fácil que quizás pudieran asesinar a gente más importante como el mismo presidente o el jefe del ejército. Él escucha a las personas que antes solían decir cosas a favor de los tupamaros, lo llamaban fenómenos, era la palabra que más se utilizaba, cuando le robaron el oro a un rico llamado Carlos Sayago, cuando explotaron un bowling donde había muchos estadounidenses. Ahora viene esto. Cada vez menos se usa la palabra fenómenos y cada vez más se usa la palabra asesinos. Cuando él llega a uno de los centros de la guerrilla, todo el mundo está hablando de lo que sucedió y ve a la Potra, que es una de las mujeres revolucionarias culpables de asesinar en sangre fría a uno de esos soldados. Y Miguel aprende los detalles, muertos inocentes, estos seguridad privada no tenían nada que ver con el conflicto como tal. Uno de los policías que estaban alrededor también fueron asesinados, otro civil igualmente. El civil era Carlos Burgueño, de 25 años, que apenas iba a ver a su hijo que nació el día anterior. Y lo mataron en la parada de bus. Un obrero, Juan Andrés Betancourt, que vio a unos tupamaros tratando de robarse o mejor dicho, expropiar, por decirlo así, una fábrica, y llamó a la policía. Los tupamaros buscaron a ese obrero y lo asesinaron un mes y medio después. Cuando los tupamaros explican las acciones, los Robin Hood, los del pueblo, cómo están matando a un obrero, el comunicado oficial de la guerrilla fue que Juan Andrés Betancourt era un delator, un traidor de los compañeros, de los camaradas de la fábrica. Traducción: o eras un uniformado de la revolución o eras el enemigo, oligarquía o pueblo. Y con esto, Miguel decide: tengo que hablar con Leopoldo cuanto antes. Así que Miguel va a una reunión de los guerrilleros y se encuentra a uno de los antiguos de la horga, un hombre de 50 años con un nuevo rostro. La cara le había cambiado porque Miguel, entre otras cosas que él hacía, era cambiar distintos aspectos físicos de las caras de muchos de los rebeldes de alto perfil.
se cambiaba la apariencia y así podían huir más fácil de la justicia. Eso fue algo que él aprendió en Cuba, cuando la guerrilla lo envió a Cuba a aprender distintos procesos médicos. Este hombre, que le dicen el Juvenal está dando una charla hablando sobre un doctor cubano que venía a trabajar con la guerrilla para ser el próximo ministro de Salud Popular cuando ellos toman el poder, etcétera, etcétera. Cuando termina de hablar, Juvenal ve a Miguel, lo saluda y lo aparta, le dice en privado: ¿ya hablaste con Leopoldo? Y eso pone a Miguel frío, patitieso, como dijo Vierchi en el libro. Él se sorprende, él sabe que él es un hombre inteligente, trata de mantener la cabeza fría, de no mostrar ningún tipo de señal corporal de su miedo, y responde diciendo como que sí, claro, hablé ayer con él en el taller. Juvenal le pregunta de qué hablaron, Miguel responde, no, de lo típico, cosas médicas, cosas del hospital. En este baile que están haciendo los dos, donde Miguel no sabe si Juvenal sabe, y Juvenal le está tratando de medir las cosas a Miguel, Miguel, por supuesto, entra en un pánico interno que él nunca muestra físicamente, espera él por lo menos, pero él simplemente está tratando de mantenerse enfocado en lo que es en verdad un tribunal improvisado. De por sí él recuerda estar en estas conversaciones con otros líderes de la orga porque la propia relación de él con Patricia pasó por ese tribunal. Así que Miguel ya tenía experiencia con esta inquisición guerrillera y Juvenal le pregunta a Miguel, no, te pregunto por Leopoldo porque parece que hizo un contacto con un oficial, tuvo contacto con el gobierno y me contó Leopoldo que habló contigo también. Ahí Miguel, por supuesto, se puede imaginar, le pasa la vida por los ojos, le empezó a sudar la frente, ¿por qué me uní a la guerrilla? ¿Por qué esto no se mantuvo en lo que era antes? Que antes robábamos camiones de leche, robábamos almacenes para repartir a los barrios pobres, atendíamos a los niños enfermos, pero ahora ¿qué estamos haciendo? Recientemente habían secuestrado al embajador de Inglaterra, Jeffrey Jackson, y lo habían puesto en la cárcel del pueblo, en la cárcel de la guerrilla. Y en la foto, el embajador Jackson sale con una copia de 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, por supuesto. En esa época, un ícono de la izquierda. Gabriel García Márquez, no hay que aclararlo, por supuesto, siempre conectado a la revolución como tal, siempre amigo de Castro hasta el final. Y la idea de mostrarlo con esa foto de 100 años de soledad es que un libro que apenas acaba de ser publicado, 3 años después de que se toma esta foto, es insinuar un mundo mejor, ¿no? Miren esta pluma deslumbrante que el primer mundo no tiene, ¿no? Como nosotros, en verdad, aquí tenemos un mundo mejor, una mejor idea que va a salir a la superficie. Y recordando todos esos errores, Miguel vuelve en sí y le responde fuerte a Juvenal, de manera firme, de que no, yo estoy con la revolución, que eso es blasfemia, yo no. Leopoldo a mí no me dijo nada. Y Juvenal responde, tranquilo, yo sabía que eso era así, yo sé que tú estás con nosotros. Te tenemos una misión especial. Apenas Miguel escuchó te tenemos una misión especial, sabía que esto había sido un chantaje para que él tuviera que aceptar esta misión. No sabe cuál es, pero probablemente va a ser extremadamente arriesgada. Y ahí para la historia de Miguel y vamos ahora a Pascasio Báez a entender cómo se conectan estas dos historias. Pascasio, hombre campesino, como ya mencionamos, trabajaba en el campo, respetado por ser una persona correcta, pero una persona de recursos humildes. Era lo que llamaríamos un todero. Hacía de todo, albañil, fabricaba chimeneas, estufas, galponero, pozos de agua, distintos trabajos en los campos uruguayos. Era un hombre de carácter demasiado independiente para un patrón y demasiado rebelde para poder surgir en un país o en un sistema, digamos, muy esquemático. Por lo tanto, ese trabajo independiente de una especie de contratista le servía bien a él y eso es de lo que él vivía, se sostenía de esa manera. Le gustaba correr caballo. En una de esas competencias conoce a quien va a ser ahora su esposa. Él sintió la crisis económica que llega antes de la guerrilla. Entonces aquí el autor Pablo Vierchi explica un poco de lo que sucedió pre-guerrilla, por qué la guerrilla llega a si acaso ser un movimiento. En esa época el presidente de Uruguay era Óscar Gestido, elegido por el pueblo democráticamente, pero muere repentinamente y le toca ejercer el vicepresidente Jorge Pacheco Areco. Se trata de cambiar la constitución para que él se pueda reelegir, no lo logra, no tuvo suficientes votos, empieza a devaluarse la moneda más adelante, implementó leyes muy poco populares, la veda de carne para el consumo, una ley que forzaba a los campesinos a exportar sus carnes. Como había crisis, querían aumentar el PIB, querían aumentar los ingresos del país,
Entonces, en vez de vender la carne internamente al pueblo, la vamos a vender externamente a otros países y exportar la carne, por supuesto, de alta calidad uruguaya. Eso termina con los uruguayos comiendo hamburguesa de calidad pobre. Parrilla o asado, como le dirían ellos, de calidad extremadamente baja. Esto es en el país más carnívoro del mundo, cabe destacar, per cápita. Por supuesto, eso no fue una medida popular. No le importó mucho la crisis económica, solamente le importó esta guerra, por decirlo así, aniquilar a los guerrilleros. Pascasio sintió eso, esa crisis, mas nunca tuvo una opinión sobre la guerrilla ni el gobierno. Voy y repito, fue un hombre en el campo, una guerrilla bastante urbana, muy apartado de todo esto, muy preocupado por subsistir él mismo, para preocuparse por ideologías mucho más abstractas. Por lo tanto, él encajaba con este mundo de las haciendas, alguien más pone el capital, los animales, las herramientas, yo pongo el trabajo. Y así vivía feliz, casado con su mujer Rosario, su hijo, jovencito, y vivían en una casa humilde de piedra, con el techo de zinc cubierta en paja para que no sonara con la lluvia. Y de repente le cae un golpe de suerte en su vida. Él trabajaba para un hombre llamado Don Américo. Siempre le trabajó de manera muy honesta, profesional, con bondad, y Don Américo ya en sus últimos días quería darle las gracias a Pascasio. Y le regaló 5 hectáreas, que no es mucho desde el punto de vista de campesino, pero es más de lo que él tenía. Las tierras no eran muy productivas, pero eran sus primeras tierras. Era la primera vez que Pascasio iba a poder tener su propia propiedad. Él y su mujer deciden, vamos a arreglar este pedacito de tierra que nos acaban de regalar. Hay una antigua capilla, vamos a reconstruirla, podemos vivir dentro de ella. Era instalarse en una nueva vida, era un giro 180. Ya no tenía que trabajar para más nadie, podía trabajar estas 5 hectáreas, nuevamente, no muy productivas, pero suficiente para mantenerse 3 personas, 2 adultos y un niño. Él podía ahora trabajar para sí mismo, esto fue un cambio. Él sale de la pobreza que tenía como campesino, a pesar de que tenía una vida que él disfrutaba. Era una persona considerada pobre en estatus socioeconómico y de repente ahora es un terrateniente, de una manera u otra. Pero la suerte les va a continuar, o una mala, como veremos más adelante. Les contacta a ellos una abogada, representante de un inversionista argentino. Ya Don Américo, quien les dejó estas tierras a Pascasio y a su mujer, ya había fallecido. Ella era una abogada representando a este inversionista, diciéndoles que hay una oportunidad aquí para ellos. Ellos estaban muy escépticos de esta llamada, ¿no? Una abogada que venía hablando con términos muy legales, no entendía muy bien ese mundo. Pero la abogada fue muy buena persona, compasiva, entendió que había que ayudarlos, explicarles las cosas de otra manera. Y, digamos, con cucharita, le explican a este humilde peón del campo que el inversionista argentino que ella representa está comprando todas las antiguas propiedades de Don Américo. Este argentino estaba huyendo del peronismo que estaba surgiendo en Argentina y deseaba invertir en estas tierras uruguayas, construir una especie de resort. Quería tomar este campo y construir un hotel 5 estrellas, resort, parques, etc. Él no podía hacer eso al menos que tuviera esas 5 hectáreas, porque las 5 hectáreas que le regaló Don Américo estaban como que en el medio de las tierras. Entonces, en otras palabras, Pascasio y Rosario están atravesados para este inversionista y por ende él está dispuesto a pagar por mucho más dinero de lo que valen esas tierras. Y la misma abogada les explica, mira, con ese dinero que él está dispuesto a pagarte, nos alejamos un poco más de la ciudad o del centro del campo y podemos conseguir hasta 50 hectáreas. Yo te puedo ayudar con la compra de esa propiedad. Yo te mando aquí una lista de propiedades que no se le han pagado sus impuestos o terrenos que han sido abandonados por la crisis. Con mis conexiones del gobierno nos podemos mover rápido y conseguirte estas 50 hectáreas. Mi comprador, o sea, el argentino, tiene mucho incentivo de hacer que esto se mueva lo más rápido posible. Si él te tiene que ayudar a ti para él moverse rápido, él lo va a hacer y yo también lo voy a hacer por ende. Entonces imagínense, en cuestión de meses pasa de ser un obrero a dueño de propiedad de 5 hectáreas a dueño de 50 hectáreas. Un cambio totalmente radical y la velocidad en la cual las cosas se estaban moviendo fue bastante para Pascasio y Rosario. La única razón por la cual pudieron manejar todo esto fue la abogada. Esta abogada fue tan buena. Los visitaba, conversaban, se conocieron humanamente. Ella entendió que esto no era algo que ellos se manejaban bien, que de por sí Pascasio no leía ni escribía muy bien. Ella tuvo que ser una especie de guía de manera muy honesta. Fue tan honesta que el mismo Pascasio y Rosario la llamaban
un ángel. Esta ángel se llama Patricia Vidal, la misma exnovia de Miguel. Así que Patricia es la que está ayudando a Pascasio y a Rosario. Y cuando se está procesando esta compra, se están firmando los papeles, Pascasio ya puede tener acceso a estas tierras. Él está examinando las 50 hectáreas, él sale, se aparta un poco de la vivienda principal y se da cuenta que su caballo no estaba amarrado donde él solía tenerlo. Así que va a campo adentro a buscarlo, se lleva a su perrito, un perro de cachila de 2 añitos, que él siempre se lo llevaba en las caminatas. Y de repente cuando él está bien campo adentro, ya tenía tiempo caminando, sale un hombre y una mujer armados con fusil y escopeta y apuntan al perro para matarlo, a menos que Pascasio diga quién es él, qué tipo de soldado es él. Este hombre y esta mujer eran guerrilleros y pensaban que Pascasio era un soldado encubierto del gobierno. La orden del jefe de estos dos guerrilleros, cuando vieron a Pascasio, era matarlo. Empieza la gritería, los guerrilleros le preguntan ¿quién sois vos? Bueno, no sois, sos vos, como dirían los uruguayos. ¿Quién sos vos? Pascasio le explica que... Pascasio ni siquiera estaba sorprendido, estaba incrédulo. Él no tenía miedo, simplemente estaba como que ¿de dónde salieron estas dos personas en el medio del monte, armados? O sea, no procesó tan rápidamente que eran guerrilleros. Y ahí le están apuntando a él, le apuntan al perro, el perro empieza a morder, o tratando de morder, a uno de los guerrilleros. Pascasio siente que le van a disparar a su perro y grita fuera Cachila, que era como que la manera que él entrenó al perro para que saliera corriendo en cualquier dirección. El perro sale corriendo a la disparada, cuando el perro sale corriendo los guerrilleros le empiezan a disparar. Pascasio solamente ve las balas cayendo en la tierra, centímetros, fallando al perro por poco. Le dolió tanto la imagen de ver a su perro siendo disparado que se volteó porque no podía seguir mirando. Y lo último que sintió fue un golpe en la cabeza y todo se volvió negro. Y con eso volvemos a Miguel. Recordemos, le acaban de dar esta misión importante, él no sabe cuál es. Está caminando por la ciudad y ve los periódicos, ve la sensación en la calle. La gente no está con la guerrilla. Los titulares, las personas diciendo maten a esas bestias, a esas ratas de cloacas. Era un sobrenombre que se le empezó a decir a los guerrilleros hacia el final de la guerrilla porque los Tupamaros habían robado los planos de saneamiento de la ciudad de Montevideo y se escondían en esos túneles, en esas cloacas, y ellos lograban siempre escaparse porque ellos colocaban un cartón con la palabra explosivo. Digamos que ellos cruzaban en un túnel, la policía o los soldados los seguían y ponían esa palabra y con eso la policía tenía que, verificar si en verdad eran explosivos o no, porque una sola vez, la primera vez que lo hicieron, estalló de verdad. De resto siempre fueron bombas falsas. Ya cuando los policías habían desarmado la supuesta bomba, ya habían pasado horas y los tupamaros habían escapado. Así que este era el sentimiento, el ambiente que había en Uruguay hacia los tupamaros en este punto de la historia, que como dice Pablo Bierchi, el autor, era un resentimiento únicamente nacional en Uruguay. Fuera de Uruguay, al menos en el occidente, era lo opuesto, se aplaudían a los tupamaros. No sé, los periódicos occidentales, ya hemos mencionado algunos de esos ejemplos, pero continuaban diciendo de que los operativos de la fase Robin Hood de los tupas eran muy imaginativos, sentido del humor, con estilo, hablando de, por ejemplo, este caso de robar los planos del saneamiento uruguayo de Montevideo, la vez que ellos robaron un casino y después devolvieron las propinas a los empleados. Esas cosas les encantaba a los europeos específicamente porque era representación de que estaban luchando por los oprimidos, la reforma agraria, nacionalización de la banca, en contra del Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Como dice Pablo Bierchi en el libro, si ellos estuvieran asaltando el casino de Monte Carlo en Mónaco, no les daría tanta gracia. Pero volviendo a Miguel, Miguel está en esta misión, que él no sabe cuál es. La única instrucción que tiene es que tiene que dirigirse en un tren hacia el campo. Así que está en la estación de trenes, está en un bar-restaurante que hay cerca de la estación. Se sienta como para relajarse mentalmente, porque su mente es un torbellino, como se pueden imaginar en este momento. No solamente está frustrado con la guerrilla, tiene un miedo de, y si yo me escapo, si yo me salgo, soy un exiliado de la guerrilla, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con los otros guerrilleros? Si ellos son declarados culpables, si todos los miembros de esta guerrilla terminamos siendo unos criminales de guerra, ¿qué va a suceder con nosotros? Además, ¿qué hago yo internamente con el Juvenal, con Leopoldo? Pareciera que estuvieran seguros de que yo
soy un traidor, me pueden matar o enjuiciar en cualquier momento. Todo esto lo tiene que lidiar en un pozo mental por sí solo, no puede discutirlo con nadie. Entonces entra a este bar a tratar de relajarse un poco. Se da cuenta que el resto del país está en lo mismo. Todo el mundo está en un pozo mental, ya sean los tupamaros o los guerrilleros o las personas asustadas con la guerrilla por la colectivización o las intenciones que tienen los guerrilleros. Del otro lado la gente asustada, bueno, ¿y qué pasa si en verdad sí nos invade Estados Unidos? Como decían los guerrilleros que iba a suceder. ¿Qué tal si ellos financian algún tipo de golpe de Estado? Como ya lo habían hecho en Guatemala un par de años antes. También invadieron República Dominicana en el 65. ¿Por qué no le puede pasar esto a Uruguay? Los tupamaros, dice Pablo Bierchi, eso en verdad ellos necesitaban tanto ser una víctima que promovían en verdad que Estados Unidos los invadiera. Ellos querían ser el próximo Vietnam, querían ser el próximo punto estratégico, geopolítico de la Guerra Fría. Por lo tanto les convenía a los tupamaros que Estados Unidos hiciera algo. Eso era parte de la propaganda. De hecho, los tupamaros decían oficialmente: crear 1, 2, 3, muchos Vietnam es la consigna. Así que los tupas soñaban con ser oprimidos por Estados Unidos y ese miedo se había propagado a ciertos círculos de la sociedad igualmente. Miguel continúa en el bar y se da cuenta de algo, que hay una sensación de que lo están observando. Ya él no sabe si es su propia paranoia, de que quizás la revolución está persiguiéndolo, de las palabras que le dijo Leopoldo: te están siguiendo. Pero él siente que hay algo que está fuera del lugar en el bar, no sabe exactamente qué es. De repente se le aparece una mujer y esa mujer era Patricia. Años que no se veían. Bueno, eso no es totalmente cierto porque Miguel, desde que terminó con ella, él siguió enamorado de ella y muchas veces él iba y la espiaba. Y cuando digo espiar me refiero a que la seguía a ver qué estaba haciendo ella con su vida. Él nunca interfirió con ella, nunca le robó algún tipo de información personal ni nada por el estilo. Él simplemente quería tener un contacto con ella. Él sabe que él nunca hubiese terminado con Patricia si no hubiese sido por la revolución. Y en parte él quería tener un contacto con ese Miguel antes de tomar esa decisión. Apenas vio a Patricia, recordó una frase que ella le dice al final de la relación entre ambos, que Patricia le dijo: no actúes como un resentido, que no lo eres. Y Miguel se estaba dando cuenta que Patricia tenía un poco de razón en eso. Así que Patricia se sienta con Miguel y le pregunta: ¿y qué haces aquí? ¿Por qué estás en esta estación de tren? ¿Por qué vas hacia el interior? Y Miguel, ya entrenado por la guerrilla, tenía una excusa preparada, porque los guerrilleros se les entrenaba a siempre tener una razón por la cual estaban en cualquier lugar de alguna misión, en caso de que algún conocido los reconociera. Entonces él le dice a Patricia: no, es que tengo un paciente en el interior, voy a verlo rápidamente en el campo. Y para cambiar el tema rápidamente, él le dice a Patricia: me disculpas por lo que te hice, no solamente de romper la relación, sino de traicionarte. La traición fue el caso Sayago, uno de los casos más famosos en Uruguay dentro de este conflicto de la guerrilla. Lo que sucedió fue que antes de que Miguel se uniera, él era neurocirujano de los ricos y uno de sus pacientes fue Carlos Sayago, un multimillonario del Banco de Comercio. Miguel le salva la vida en esta operación, tuvo un accidente y a partir de ahí entra en este círculo, es invitado a las fiestas, es invitado a las reuniones de los súper ricos. Patricia ya tenía sus conexiones en este círculo, pero Miguel ahora es como que el nuevo juguete, por decirlo así, la nueva promesa del talento uruguayo que entra a este círculo de los súper ricos de la sociedad. Solsona, su mentor, que como sabemos era un revolucionario, sabía esto, sabía que Miguel estaba en este círculo y le dijo a Miguel: para un movimiento como el nuestro, el aporte de los buenos médicos puede ser un factor determinante. Esas fueron las palabras exactas. Miguel ya tenía la idea de unirse a la guerrilla, pero nada activamente. Creo que tenía más una unión filosófica o ideológica. Él sabía que Sayago claramente tenía mucho dinero. Una de esas veces que él estuvo en su casa, lo invitaron a tomar vino y en su sótano él vio que tenía 1 millón de libras esterlinas simplemente puestas ahí en efectivo, que se notaba claramente él nunca declaró, porque ¿por qué tenerlas en efectivo en su sótano? Él le contó eso a Solsona. Con esa información, Solsona contacta a sus miembros de la guerrilla y la Orga organiza la misión del robo Sayago. Roban ese 1 millón de libras esterlinas. Sayago nunca reportó el robo porque nunca lo había declarado. No existían en teoría. Robaron oro también que había en su sótano, en su especie de guarida, en su mansión. Sayago eventualmente queda preso por defraudación tributaria
y los tupas le devuelven parte del dinero a los pobres para la propaganda, para la imagen, por supuesto. Obviamente la mayoría del dinero se mantiene en el movimiento militar. Nuevamente Europa y Estados Unidos aplaudiendo a la fase de Robin Hood, mientras que en la segunda página del periódico es que se muestran los inocentes asesinados, ¿no? Del día. Hay una frase de Bierchi que me gustó bastante en el libro que dice: un fantasma recorre toda América Latina y es el fantasma de la guerrilla subversiva. Tenemos tiempo en América Latina con guerrillas y no es algo necesariamente, ha sido históricamente en este siglo de izquierda y en el siglo anterior, pero ha sido de distintas facciones. Esto no es necesariamente un problema de izquierda-derecha. Este concepto de guerrillas que viene ya desde el siglo XVIII, XIX en Latinoamérica, que no ha parado. Ese fantasma continúa y se manifiesta de distintas maneras. Pero el punto es que el incidente del robo, Patricia conecta un poco los puntos. Se dio cuenta que este gran neurocirujano era un adolescente irresponsable. Y ella se aleja un poco de esto y eventualmente allí es que se acaba la relación. Miguel se está disculpando es por eso. Por haber abusado de la confianza de Patricia, por haber abusado de las conexiones sociales de Patricia, utilizarla a ella hasta cierto punto para terminar ayudando a la guerrilla y traicionarla a ella. Nunca se lo dicen explícitamente, pero esa es la traición a la cual ambos se están refiriendo, ambos se entienden. Pero no se han visto en 3 años. Y en 3 años muchas cosas han cambiado. Por supuesto, Miguel no puede decir muchos de los detalles, pero hablan de Solsona, ese mentor, ese hombre que acaba de una manera u otra con esta relación de Patricia y Miguel. Ese idealista revolucionario, cuando la cosa se complica, cuando el Estado uruguayo declara un estado de guerra interno entre la guerrilla y el ejército y el gobierno, huyó, tomó un avión y se fue para Alemania del Este con su mujer Yvonne. Qué fácil, dice Miguel, es mandar a los demás al matadero cuando te puedes ir a Europa o Estados Unidos, ¿no? Sin el menor remordimiento de conciencia, cabe destacar, sin siquiera dudar de que hicieron algo moralmente o éticamente incorrecto. Y cabe destacar que Solsona fue el primero que le dijo a Miguel que Patricia era muy burguesa para él. Entonces Miguel, conectando los puntos, como que viendo todo desde afuera, hablando con un civil, en este caso Patricia, por primera vez de la guerrilla, se da cuenta que ha sido un imbécil, que perdió el principal amor, el único amor que ha tenido en su vida, que quizás tiene sangre en sus manos por proteger a un mentor que él idolatraba, que huyó del país apenas la cosa se puso un poco complicada. Mientras él está pensando en todo esto, se da cuenta por qué es que él tenía la sensación de que lo estaban siguiendo. Del baño hay una pareja que sigue entrando y saliendo y mirando en su dirección demasiadas veces. Eran espías militares, eran del gobierno, eran guerrilleros, no lo sabe, pero definitivamente están ahí por él. Pero Miguel no puede hacer más nada que aferrarse a la esperanza de que él esté equivocado, que la paranoia le está poniendo estas ideas en la cabeza. Simplemente tiene que esperar que llegue su tren. Cuando llega el tren, es el mismo tren que Patricia se va a montar. Distintas paradas, pero ambos van en dirección hacia el campo. Aquí empiezan a hablar. Patricia le pregunta: mira, yo he leído entrevistas, reportajes sobre la guerrilla y hablan siempre de un famoso médico humanista. Yo siempre pensé que ese médico eras tú. Miguel, por supuesto, se lo admite. Y empieza como a desahogarse un poco. Y Miguel, al admitir esto, no le queda de otra más que decirle a Patricia, casi como de auxilio: me están buscando. La guerrilla me está buscando. Si yo me bajo en San Carlos era la parada de él en el tren, mi viaje no tiene retorno. Psst. Hey besties, listen up. I have a secret to tell you. LinkedIn now has improved the job search experience for nurses. Search by your specialty, the shifts you want to work, and the salary that you want to make. With so many employers hiring on LinkedIn, finding the perfect job is even more simplified. So don't spend months searching. Go to linkedin.com/nurses and find out why in the past year, more than 1.5 million nurses have used LinkedIn to search for their next role. That's linkedin.com/nurses. Choice Hotels get you more for your money so you can maximize any road trip. And as your vacation maximizationer, I'm going to make sure you hear the maximum sizzle of Comfort Inn's free hot breakfast. Let's get real close. Maximum apple. Now that's fresh crispimization. Maximum waffle. Hear that crunch. And that's maximum coffee. Oh yeah, that's the pour I'm talking about. Breakfast maximized before hitting the road. Check into more. Book direct at choicehotels.com. Patricia, inteligente, abogada, conecta los puntos y le pregunta a Miguel: ¿hay algún crimen? Refiriéndose, ¿hay algo que te puedan
la civilización, no los tupamaros, nosotros, el gobierno, podamos culparte. Y Miguel se queda pensando en las operaciones que él hizo, los rostros transformados de estas personas de alto rango de la guerrilla, los hospitales revolucionarios, su conocimiento de la información de algunos túneles, el túnel de Carhuatá principalmente, a donde él se estaba dirigiendo en este momento, su relación con los jefes nacionales guerrilleros, todo eso. Él aún así responde: no pienso que haya ningún crimen. Entonces Patricia le dice: bueno, puedes entregarte y yo puedo ser tu abogada. Todavía hay democracia, todavía hay garantías. Podemos buscar una forma de que puedas salir del país. Buscas asilo político. Decimos que te involucraste por tu profesión, que asististe a la guerrilla en la asociación para delinquir, pero no cometiste ningún crimen específicamente. Vamos a bajarnos tú y yo en la parada antes, en Pan de Azúcar, se llama esa parada. Cuando ella dice eso, Miguel se da cuenta que esa pareja que estaba en el bar también estaba en el tren. Y había entrado la mujer de esa pareja al baño. Cuando salió del baño, dejó caer un papelito cerca, un papel higiénico básicamente, cerca de Miguel. Miguel lo recoge y cuando ve el papel, dice el papel: Patricia Vidal. La parada es anunciada: bienvenidos a Pan de Azúcar. Ni Miguel ni Patricia se pudieron bajar. Miguel tenía razón. Si se bajaba en la parada de San Carlos, esa iba a ser su última parada, esa misión iba a ser su última misión. Los guerrilleros estaban ahí verificando, espiándolo, de que él llegara a la misión y que no se desviara ni contactara a nadie de afuera, como lo hizo de una u otra manera con Patricia. Estos guerrilleros solamente le dejaron ese mensaje bastante tenebroso en ese papel. Así que por protección de él y por protección de Patricia, él simplemente decide no bajarse. Patricia va a llegar a su parada, al campo que ella iba, y él continuará derecho hasta San Carlos. De aquí volvemos al lado de la historia de Pascasio. Tenemos a Rosario, a su esposa, que se da cuenta que su marido no regresa y empieza a preguntar por el pueblo si alguien lo ha visto. Pasan las horas, nadie lo consigue. Eventualmente le dan un consejo. Lo que puedes hacer, lo que sugerimos en el pueblo en casos parecidos, la policía no puede hacer mucho por estos lados, el territorio es demasiado vasto, es avisar en la radio. La radio San Carlos tiene un programa especial llamado el famoso programa de Homero en Uruguay. Ese programa, un poquito amarillista, como que chisme del pueblo, pero tenía una sección de desaparecidos. Que vuelvo y repito, era más chisme que otra cosa, ¿no? Esta persona se fue de la casa porque le fue infiel a la mujer y se fue con la señora que le trabajaba y tienen 2 hijos abandonados. Eso es lo que a la gente le gustaba escuchar, un poquito de morbo amarillista, pero era un programa que la gente escuchaba y que la gente estaba pendiente de quién estaba desaparecido porque querían formar parte del chisme. Así que ella se dirige a Homero García, este anfitrión del programa, le cuenta la historia de Pascasio y Homero, que en verdad era un hombre, un periodista, un hombre, por lo menos lo que vi en este libro, un hombre decente, muestra ayuda a Rosario y dice que en el primer día del show de mañana yo voy a hablar sobre tu esposo. El primer día del show que se reporta la desaparición de Pascasio, reciben 5 llamadas. Uno habían dicho que lo habían visto caminando por el campo con esa descripción, otros que lo vieron a caballo, 3 que llamaron simplemente para decir nunca lo he visto, pero avísenme y yo ayudo. Nuevamente la gente se involucraba mucho de manera chisme en este show. Al día siguiente lo mismo. Y poco a poco la gente se empezó a conectar con este show. Porque era un desaparecido de verdad. Por primera vez no era el chisme de un esposo o una esposa que se había ido con el cacho, era simplemente un hombre honrado, decente, que acababa de surgir en la vida, acababa de comprar sus primeras tierras y de repente todo parece que se acabó y había un misterio de que nadie estaba reportando ningún tipo de infidelidad o de problemas en la relación. Tenía un hijo, parecía una pareja feliz, como que nada encajaba. ¿Dónde está este hombre? Había una sed de encontrarlo y los mensajes se empezaron a multiplicar. Gente empezó a llamar: mi perro ladró en la noche de forma extraña, capaz era Pascasio caminando por el campo. Otros llamaban diciendo que seguro se había tropezado corriendo a caballo y se murió en algún lugar del campo. Una vez apareció un cuerpo ahogado y Rosario tuvo que ir a identificarlo con el corazón en la boca, pero no era Pascasio. Eventualmente aumentó tanto la audiencia en este programa. Ya habían pasado 15 días, llevan 2 semanas de desaparecido.
que los patrocinantes estaban pagando muchísimo más para poder estar conectados a este show de Homero, porque todo el mundo estaba escuchando la saga de Pascasio Báez. A Rosario eventualmente se le acabó el dinero, ella no tenía manera de producir, terminó trabajando limpiando casas, dejando el niño con una de sus amigas en el campo. Pasó de estar vendiendo huevos en su propiedad a tener que limpiar los baños de otras personas porque no conseguía a su esposo. Ella no sabía mucho de política, pero escuchaba a estas personas de apartamento hablando sobre la guerrilla, sobre los corruptos políticos. Ella por dentro simplemente pensando en el dolor de no tener a su esposo y el dolor de la ignorancia, en verdad, porque ella todavía no sabe la conexión que hay entre la guerrilla y la desaparición de su esposo, hasta que un día en el show de Homero se recibe una llamada. Era una voz gruesa, distorsionada, que estaba declarando: Pascasio Báez se unió a la revolución del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y está en la clandestinidad. Pascasio dice: lucho por los más necesitados, convoco a mis hermanos oprimidos, nosotros, los condenados de la tierra. ¿Habrá patria para todos o no habrá patria para nadie? Les dice Pascasio, la proclama está en la radio. Por un momento, Homero pensó que Rosario la había engañado, este anfitrión del show. ¿Será que Rosario simplemente me engañó y quería fama y ella sabía que su esposo se había ido con la guerrilla? Algo falso, por supuesto, pero Homero iba a sospechar eso. Y los otros personajes que no hemos mencionado casi en esta historia, los militares, en este estado de guerra contra los Tupamaros, ellos ahora son la ley y, como veremos, también van a abusar de ella y a sospechar injustamente de Rosario. Llega a la estación de radio el capitán Walter, desconfiado, abusivo, prepotente. Interroga a Homero de manera sospechosa, sintiendo que él también podía estar involucrado en todo esto de alguna manera. Homero se da cuenta que él no tenía nada de poder aquí, suspenden el programa. El caso de Pascasio era grave. ¿Y por qué era grave? Porque, como mencioné anteriormente, la guerrilla era urbana, no era del campo. Y desde el punto de vista de la sociedad, desde el punto de vista del gobierno, el campo estaba prohibido. Ahí estaba la verdadera riqueza de Uruguay. Una industria, una economía netamente agropecuaria. El gobierno no se podía dejar madrugar, como le sucedió en la ciudad, en el campo. Y por lo tanto el ejército rápidamente, cuando sucede el caso de Pascasio Báez, llega a investigar qué es lo que sucedió. Además que el ejército sentía que tenía una ventaja, que es que esto no era Cuba, esto no era Colombia. Aquí no hay selva, aquí no hay sierra, aquí no hay jungla impenetrable como en Vietnam tampoco. Aquí solamente pueden estar en el campo escondidos en estas llamadas tatuceras, en estas guaridas subterráneas. Podían clavar pozos, que es lo que hizo la guerrilla, pero eso se puede conseguir de una manera mucho más fácil que lo que era la complicada selva colombiana o las sierras, etc. Entonces, el ejército llega rápidamente a tratar este caso de Pascasio Báez. Todo el mundo era un posible sospechoso, los militares tienen el poder y lo van a utilizar. Así que tenemos el capitán Walter y el coronel Mono Moreira. Ambos llegan a esta pequeña estación de radio. Entrevistan a Homero, entrevistan a Rosario. Homero tenía un hermano de izquierda, periodista, que ya lo habían investigado porque estaba escribiendo en la prensa marxista. Parte del abuso de las Fuerzas Armadas, explica Pablo Bierchi, es que los guerrilleros asesinaron a un coronel, al coronel Méndez. Al él morir, un líder, cuando se cae la cabeza, todo el mundo se pone detrás del más fuerte, y el más fuerte no suele ser el más bondadoso. Y varias facciones del ejército se unieron a este coronel, el Mono Moreira, que no era el más bondadoso. El capitán Walter era de ese mismo grupo, un sádico, disfrutaba asustar a los que los interrogaba, hacerles sentir que él podía acabar con sus vidas, el poder, la sensación de él tener poder era su aire, él vivía para esos momentos en verdad. Hasta cierto punto respetaba a los Tupamaros, no ideológicamente, pero eran otros soldados, ¿no? Él sentía, bueno, hay que matarlos, pero estamos en guerra, así es la guerra. Aquí nos entendemos, Tupamaros, militares, guerrilleros, gobierno, aquí no hay inocentes, el que muera tiene que morir, y si yo muero también tengo que morir. Pero cuando él ve a Homero o a Rosario, son piezas con las que él puede jugar en su mente. De hecho, asusta tanto a Homero, que es un señor ya de edad, y lo hace que se orine y se defeque en plena entrevista de tanto abuso psicológico que le dio. Era tan así que al capitán Walter le gustaba la idea de los gringos de Vietnam cuando ellos encontraban las tatuceras allá. A veces no se reportaban, sino que se rociaban con algún tipo de querosén desde un helicóptero y se quemaban vivos en el horno. Todos los que estuvieran adentro se mostraban esas fotos y así asustaban al resto. Ese es el tipo de actividades que Walter quería hacer
en esta guerrilla. Y ahora le va a tocar a Rosario lidiar con estos dos hombres. El coronel y el capitán la van a entrevistar en privado. Rosario los escucha hablar, el coronel diciendo, mira, los campesinos pobres muchas veces se entregan a la guerrilla porque la guerrilla les da comida a propósito, los sacan de la pobreza, les dan algún tipo de poder, cosa que nunca habían tenido. Tu marido pudo haber sido lo mismo. Rosario rápidamente los corrige diciendo, mi marido no es ningún Tupamaro. El capitán está mirando a Rosario pensando internamente que es una mujer muy atractiva y había quedado viuda. Rosario aclara que su esposo, además, no pudo haber pronunciado ese mensaje. Esa frase que salió en la radio, nosotros los condenados de la tierra. Ella dice, eso no suena como él. 1. Y 2, mi marido ni siquiera lee y escribe muy bien. Así que dudo extremadamente que ese haya sido él. Es mucho más probable que él esté secuestrado por la guerrilla. Eventualmente fue una hora de interrogatorio. Finalmente la dejan ir libre. El capitán Walter lleva a Rosario a su casa. Y cuando la deja sola en su casa le dice que le encantaría. La palabra o frase exacta fue zambullirme entre esos cabellos. Nuevamente, eran unos sádicos queriendo abusar de su poder. Ahí deja ese gancho la historia y vamos ahora a Miguel nuevamente, que se bajó en su parada. Patricia continuó en la suya. Y le toca esta misión, le gusta o no, lo busca en una camioneta internacional, lo que llamaban una camioneta de la guerrilla. Porque en verdad mucho del dinero que hizo la guerrilla ya llevaban 18 sucursales de bancos robadas, 3 casinos, casa de cambio, 20 secuestros. La guerrilla tenía dinero. Pero como la revolución era tan internacionalmente idealista, tan global, ellos también donaban o aportaban mucho de ese dinero a movimientos fuera de Uruguay. El ER, los que ya hemos mencionado en el podcast, la ETA española, los montoneros argentinos, etc. Entonces, eventualmente el movimiento parecía apoyar más internacional que nacional. Se da cuenta de eso Miguel, como que esta camioneta que lo vienen a buscar es un pobre campesino, es un pobre hombre que él no sabe quién es. En la orga no hay identidad, todos son hermanos o camaradas de la revolución, eso es todo. Tu vida anterior no importa. Y se da cuenta que se ha aportado más a los líderes de otras organizaciones que a las locales. Todas estas cosas empiezan a tener sentido ahora que él se está alejando ya mentalmente de esto. Eventualmente lo llevan al túnel. A este túnel, a esta guarida principal de los Tupamaros, un gigantesco búnker subterráneo. Y ahí él ve a un hombre vendado, con trapos sucios, manchados de sangre, con el tobillo de su pie encadenado, el torso desnudo y totalmente sucio. No parecía un oligarca, no parecía un miembro de las Fuerzas Armadas, no parecía un extranjero. Era, por supuesto, Pascasio Báez. Me imagino que ya habían sacado esta cuenta, pero quería dejarles un poco de incertidumbre. Miguel, esa misión era Pascasio. No, recordemos que Pascasio sufrió ese golpe en la cabeza, todo se le va negro. Al momento que él está tratando de no mirar a su perro ser disparado, ese golpe hay que tratarlo y llaman al mejor médico de la orga. Pascasio es un caso se ha convertido en un caso de alto perfil y necesitan un médico con buena capacidad. Y Patricia, la razón por la cual ella está en ese tren era hablar con Pascasio y Rosario por cosas de papeleo. Ella no sabe que Pascasio está desaparecido en este punto. Todo esto sucede en esos mismos días que Pascasio es secuestrado. Así que Miguel se le acerca a Pascasio, le dice, soy médico, vengo a curarte el golpe en la cabeza. Miguel observa el corte horrible en el parietal, tiene un enorme etajo, una apertura, el cráneo lo tiene hundido. Desde el golpe nadie le había cambiado las vendas, nadie le había limpiado la sangre seca ni la sangre nueva, no le habían dado antibióticos, no le habían dado suero. Pascasio simplemente estuvo 4 o 5 días agonizando hasta que llega Miguel, que decide dejar la herida abierta. Había pasado mucho tiempo, era mejor que cicatrizara por sí sola y reducir así el riesgo de infección. Por supuesto le inyectó suero y otros tipos de antibióticos y medicina para reducir el dolor. Pero es lo único que pudo hacer por Pascasio en ese punto. A Miguel lo están escoltando, él no está libre en este búnker. Hay 2 personas, uno se llama Camilo, un guerrillero, y la otra mujer que se llama Zuli. Ambos bastante radicales. Ellos le explican la situación, que ellos pensaron que Pascasio estaba en coma, ¿no? Que querían confirmarle que eso no era así. Miguel llega y por supuesto les explica la situación médica de la manera en que estos guerrilleros pueden entenderla, pero para Miguel eso fue una confirmación de la realidad que él se había imaginado, que es que Pascasio no es ningún
soldado, no es ningún oligarca, es un inocente más en todo este conflicto. Y de repente, Sully, esta mujer guerrillera, empieza a pegar gritos, diciendo, él es el traidor. No sobre Miguel, sino sobre Pascasio. La frase exacta es un traidor como los campesinos que denunciaron al Che en Bolivia, en la quebrada del Yuro. Se refería a un campesino, el campesino Herrera, que él fue el que delató y cobró 5.000 pesos de recompensas por decir dónde es que estaba el Che Guevara. Y todo este túnel, Miguel se da cuenta, está adornado con retratos, la famosa foto del Che Guevara. Así que Miguel se porta acorde a las líneas sociales en las cuales se encuentra y simplemente está de acuerdo con ella, o mejor dicho, pretende estar de acuerdo con ella. Miguel termina curando y pasando varios días con Pascasio mientras se recupera. Para entretenerlo le dieron libros, aunque Pascasio no sabía leer. Le dieron Las venas abiertas de América Latina, el libro famoso de Eduardo Galeano. Los conceptos elementales del materialismo, el libro de Martha Harnecker, el manual de la guerra de las guerrillas del propio Che Guevara. Puros libros revolucionarios para que Pascasio aprendiera. Pascasio, por supuesto, ni siquiera estaba interesado en el tema. Él estaba preocupado por su propia salud y por su propio bienestar. En este tiempo, ambos, Miguel y Pascasio, se empiezan a conocer entre ellos. Miguel le pregunta cómo fueron estos días aquí en el búnker. Y Pascasio le explica que, bueno, Sully, esa mujer, a veces aparecía de repente, fuera de sí totalmente. La apuntaba a él con una pistola o con un fusil. Lo amenazaba con partirle la cabeza, si no se sentaba, si no se callaba. Un día le arrojó un balde de agua fría para que se quedara tranquilo. A veces decía que ella era la hija o la amante del Che Guevara. Y cuando Miguel le pregunta sobre esto a Camilo, o Miguel le cuenta esto a Camilo, Miguel dice, esto quizás es un tema de medicación. Y esa frase fue un error. Porque Miguel está hablando desde el punto de vista médico. Pero Camilo estaba hablando desde el punto de vista revolucionario. Desde el punto de vista de Miguel, que tiene razón, probablemente esta mujer estaba totalmente ida. No sé si esquizofrénica, pero en demencia, claramente pensando que era la hija o la amante del Che Guevara. Pero desde el punto de vista de Camilo, un guerrillero de estos lavado del cerebro, para él, no, claro, perfecto. Sí, ¿cómo que hay que medicarla a ella? ¿Qué tiene de malo? Y ahí Miguel se da cuenta de que va a tener que inventar algo para poder salir de aquí con vida. Llegamos ya 5 días después de que Miguel había llegado al búnker. Mucho calor, hay humedad, sudor, heces, el olor de las heces, un criadero de enfermedades. Miguel sabe que no pueden seguir ahí. Y aquí le avisan a Miguel el siguiente paso. Los guerrilleros le avisan que desde arriba, de lo más alto de la horga, ha llegado las instrucciones de que tienes que curarlo porque estamos haciendo preparativos para trasladarlo a Cuba en una avioneta que hará escala en Argentina, luego en Chile. El gobierno de Allende tiene que colaborar. Salvador Allende es el tío de Isabel Allende, autora. Hemos hablado de él y su historia en este podcast. Pero es el último presidente que eventualmente Pinochet derroca y asesina antes de esa dictadura. Allende iba a ayudar a estos guerrilleros. Tienes que ser la persona serena aquí. Tú, Miguel, tienes que calmarlo. Pascasio tiene claustrofobia. Tienes que sedarlo para el viaje. Y si no, bueno, toca el plan B. Plan B, por supuesto, matarlo. Así que Miguel empieza a tratar a Pascasio. En parte también lo querían mantener controlado porque hubo unos días que Pascasio al principio, a pesar de su dolor, de su sufrimiento, fue suficientemente inteligente para pretender estar con la guerrilla. Cuando los guerrilleros se voltearon, se confiaron de él, él trató de escaparse. Entonces Pascasio no iba a perder sin luchar y querían médicamente poder controlarlo. Miguel empieza a trabajar con él y eventualmente uno de estos días Camilo se le acerca y le pregunta a Miguel, ¿Pascasio sufre de amnesia? Que a Miguel le pareció una pregunta extremadamente rara. Después de todos estos días, ¿por qué estaría sufriendo de amnesia? Apenas él responde que no, se dio cuenta de todo. Nunca hubo un plan A, siempre estuvo el plan B, que era matar a Pascasio, y probablemente a Miguel también. Él estaba tan fregado como Pascasio, solo hubo una alternativa, que era la amnesia. Esa era la versión solidaria de lo que iba a pasar. Ellos creían que con ese golpe que le dieron en la cabeza y ese daño que lo dejaron sufrir por 4 o 5 días, estas personas no expertas para nada en la medicina creyeron que sin el tratamiento lo habían dejado sin memoria. El idealismo de estos guerrilleros era que Pascasio podía salir de este búnker sin recordar qué es lo que había experimentado, llegando como una especie de zombie a un mundo sin recordar nada, sin tener ningún tipo de conexión con la guerrilla. Necesitaban que un doctor, un neurólogo lo examinara, por eso es que Miguel estaba ahí.
para simplemente corroborar que había amnesia o no. Por supuesto no la había. Y ahora que ya eso se confirmó, ni Pascasio ni Miguel tienen ningún tipo de propósito aquí. Lo de Cuba, la avioneta, Argentina, Chile, Allende, todo era una mentira y Pascasio lo sabía, mejor que Miguel. Irónicamente, Pascasio entendía que él estaba claramente en un lugar secreto de la guerrilla, que a estos guerrilleros no les interesaba para nada, no podían arriesgar dejar a Pascasio con vida. Por eso que él trató de escaparse. Miguel acaba tarde de darse cuenta de esto. E irónicamente, Pascasio estaba en una situación parecida a la del Che Guevara, porque cuando el Che Guevara es atrapado en Bolivia por el capitán Gary Prado, el gobierno de René Barrientos decide matarlo en parte por una razón práctica. No hay otros factores aquí, pero reportado también está que Bolivia no tenía una cárcel suficientemente segura para tener un preso de esa gama como el Che Guevara. No tenían un lugar donde podían detenerlo. Y Pascasio está más o menos en la misma situación. No tiene la fama del Che Guevara, pero se había convertido en un ícono de la lucha en contra de esta guerrilla. El caso de Pascasio, el campesino, se iba a ver mal si era asesinado por la guerrilla. Los líderes lo sabían el ruido que había hecho el show de Homero, la estación de la radio, cómo esto había llegado ya a la sociedad uruguaya, hasta las noticias en Montevideo. Así que Miguel aquí le piden una última misión. Los líderes llegan a la conclusión, bueno, si no sufre de amnesia, no lo podemos matar públicamente, no lo podemos asesinar como todos los guerrilleros lo hacemos. Tenemos que hacer parecer que esto fue un accidente. Y le exigen a Miguel la verdadera misión, que es asesinar a Pascasio Báez. Inyectarlo para que muera y parezca a causas naturales, dejarlo tirado en algún lugar del campo, que todo pareciera simplemente un accidente. Antes de continuar con esa historia hay que hacer un paréntesis y recordar a Patricia. Patricia estaba en ese tren ese mismo día con Miguel porque ella había recibido una llamada de parte de Rosario. Rosario la llamó diciéndole, mira, te llamo como mujer porque tengo miedo a estos militares, están abusándome, están asustándome, necesito una abogada, pero además me creen que yo soy una sospechosa. Mi esposo está desaparecido y Patricia está como que enterándose de todo lo que había pasado y por eso es que ella está en ese tren camino hacia el campo de Rosario y Pascasio. Esto, por supuesto, me estoy devolviendo un poco en el tiempo, ¿no? Ella dice, tranquila, Rosario, yo te ayudo gratis, yo sé que ahorita no tienes dinero, no te preocupes, no te voy a cobrar ahorita ni más tarde. Hay que proteger a tus derechos. Cuando Patricia y Miguel van en el tren, esto es algo que estaba sucediendo en paralelo de la historia, el capitán visita a Rosario, el capitán Walter, y le dice, apareció tu esposo. Fue todo un malentendido, ya vimos que el comunicado fue falso. Y Rosario, emocionada, deja a su hijo en la casa, se monta en el carro con el capitán y a mitad de camino fue que se dio cuenta, este capitán está vestido de civil y este auto no es militar. El capitán la llevó a una casa en medio de la nada y le insinuó lo que ella ya asumía, que él quería acostarse con ella voluntariamente o sino por la fuerza. Cuando Rosario dijo que no, el capitán dijo, mira, yo tengo pruebas aquí de que tú eres cómplice de tu esposo guerrillero. Le mostró unos papeles, todo falso por supuesto. O te acuestas conmigo o vas a quedar presa, tu esposo está desaparecido, en otras palabras, tu hijo queda huérfano a merced de los orfanatos del país. El capitán se le lanzó encima a Rosario, pero Rosario es una mujer fuerte, del campo. El mismo capitán se sorprendió con la fuerza, con los empujones que ella metía, y en ese forcejeo ella pudo agarrar un sacacorcho. Cuando él se le lanza encima otra vez a ella, él le pegó con mucha fuerza, con la mano, con un vaso de whisky, agarra el vaso y se lo parte en la cara a Rosario. Ella cae en el suelo y cuando mira hacia arriba con todos estos vidrios en su cara, con la sangre saliendo de su cabeza, ella se da cuenta que logró apuñalarlo con el sacacorcho. No sabía qué tan profundo, no sabía si le había perforado algún órgano, no sabía mucho. Lo último que sintió fue todo volverse un poco negro y escuchar al capitán decirle, la frase exacta fue, puta de mierda, ahora vas a ver. Al acabarse este episodio, Patricia llega al pueblo. Ella dice, soy la abogada de Rosario, vine a defenderla. Ella llega al cuartel militar, le quitan la cédula, la dejan esperando por hora y media, todo estaba muy sospechoso, hasta que eventualmente un soldado se le acerca y le dice,
Rosario apareció muerta en una casa que el ejército tiene para reuniones privadas. El oficial que estaba con ella apareció asesinado. Oficialmente fue una emboscada guerrillera, pero el oficial le dice a Patricia: esto es recontra confidencial, si usted lo repite yo se lo niego, parece algo más pasional. La injusticia que uno siente en esta parte del libro es fuerte emocionalmente. No solamente la injusticia a Pascasio y a Rosario, sino que Rosario se convierte en un personaje muy querido, muy fuerte, toma las riendas de la situación. Me recordó un poco a la esposa del doctor, así se llama el personaje, la esposa del doctor en Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago, que uno cree que el doctor es el personaje principal y poco a poco se convierte ella, y ella es la que en verdad maneja la situación de manera correcta. No que Pascasio no es el personaje principal, o se equivocó en algo, simplemente que vemos una mujer que quedó sola en contra de la adversidad y lucha, busca un trabajo honrado, solamente para poder pagar su propia sobrevivencia, su hijo, contacta a Patricia. Este mundo que ella tenía también viene de la pobreza y está surgiendo con su esposo, y de repente todo es arrebatado. Primero por la guerrilla y ahora este militar que termina con su vida. Pocos días después de esta noticia que le llega a Patricia, le llega un comunicado de que el comando militar capturó uno de los túneles de la Orga con varios tupamaros adentro, y uno de ellos, que ahora es prisionero, confesó que justo antes al final habían ejecutado a un peón inyectándole pentotal sódico y lo enterraron en una zanja cerca de la ruta. Que ellos habían lanzado ese comunicado por la radio para que los vecinos dejaran de buscarlo, que el peón se llamaba Pascasio Báez. Patricia llamó en desesperación a Miguel, no le contestaron, no supo más nada que hacer que echarse a llorar. ¿Pero qué sucedió? Y aquí el autor nos devuelve a Pascasio y a Miguel, y entendemos por qué la obra se llama La Redención de Pascasio Báez. Miguel, que recordemos, lo último que supimos de él fue la orden que él recibió de asesinar a Pascasio. Miguel se le ocurre una idea, le dice a Pascasio: Pascasio, yo no te voy a matar, yo no tengo ninguna intención de matarte, te voy a dar una dosis para dormirte. En vez de darte la dosis que te mataría, te voy a dar una dosis menor. En la noche te despiertas y podemos huir los dos. Esto tardaría aproximadamente 4 horas. Estos guerrilleros no saben de medicina. Yo te pronuncio muerto, te dejo en la celda y después podemos escaparnos ambos. Toma, te entrego, y disimuladamente le dio una llave. Esa llave era la llave que abría el candado afuera. Y vete hacia el boquete y nos vemos ahí, y después los dos nos podemos escapar. Yo puedo pedir papeles en Suecia. Y Pascasio como que, ¿dónde? No sabía dónde era Suecia. Pascasio se levantó la manga de la camisa, se guarda la llave y se prepara para la inyección de pentotal. Y mientras Miguel está inyectando a Pascasio, se le acerca y le susurra en el oído y le dice: nos vemos en unas horas en la escalera. Pero eso nunca sucedió. En la vida real, Pascasio Báez fue asesinado con esta inyección. Y de aquí la obra se adelanta a un Uruguay después de toda esta crisis, un Uruguay mucho más moderno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Miguel? ¿Qué pasó con Pascasio? ¿Qué pasó con toda esta situación? Y Miguel, en verdad, tuvo suerte. Él logra, como le había dicho a Pascasio, él logra escaparse a Suecia y se escapa milimétricamente, en el momento perfecto. Porque 27 días después de que cayó esa tatucera, ese túnel donde él estuvo con Pascasio, antes de que se revelara dónde habían enterrado a Pascasio, él pasó a la clandestinidad y se refugió en la embajada de Suecia en Buenos Aires. De ahí fue asilado a Estocolmo. En el momento preciso que él está camino a Estocolmo, surge la noticia del peón Pascasio Báez y empieza el dolor, digamos, grupal de la sociedad por este asesinato tan injusto. Y por sucesos como este y otros, la imagen de los guerrilleros dentro de Uruguay queda destruida, pero en Europa es diferente. Son aplaudidos, son luchadores sociales, son soldados de la ideología correcta. Y Miguel se da cuenta de eso cuando llega a Suecia, y no es el único, cabe destacar. Otros uruguayos llegaron a la nación nórdica, donde nuevamente los alzados en armas de Uruguay se transformaron en estos ejemplares ciudadanos, obedientes, que en su mayoría hacían tareas menores, ¿no? De inmigrantes: limpieza, recolección de residuos, jardinería, trabajaban en las guarderías. No eran lo mismo que fueron antes. Miguel
odiaba lo que él fue antes por lo que sucedió en la guerrilla. Sus ex compañeros se dejaron llevar por la idea de Europa de que ellos no estaban en lo correcto. Él nunca se adaptó a Suecia, básicamente. El dolor de lo que sucedió en Uruguay nunca le permitió tener una vida, digamos, decente en Suecia. Solamente trabajó como enfermero. Nunca se sacó la ciudadanía sueca, a pesar de que podía aplicar. Nunca se vinculó con los otros exiliados de los grupos guerrilleros de América Latina. No podía creer cómo se habían creído esta mentira, cómo este mundo civilizado, en teoría más educado, no podía ver algo tan obvio. ¿Qué pasó con Pascasio? Llegó a haber hasta noticias que decían que Pascasio posiblemente era un alcohólico o un informante de la policía, que no era ese campesino inocente que mencionaban. ¿Cómo lograron imponer un cuento tan fantasioso? ¿Por qué nadie estaba diciendo lo correcto? El mundo parecía olvidar demasiado rápido lo que sucedió para el gusto de Miguel. Y aquí Pablo Bierchi, el autor, sentí yo que mostró su opinión sobre lo que sucedió en Uruguay. Él dice que para agregarle la injusticia a todo esto, el hijo del fundador de la Orga termina siendo el vicepresidente de la República en plena democracia en el 2015, Raúl Antonacho. Un par de años después tuvo que renunciar porque fue procesado y condenado por corrupción. José Mujica, por supuesto, el presidente uruguayo, muchos lo conocen, fue uno de los líderes de esta guerrilla. Las palabras de Bierchi son que, como decía George Orwell, quien controla el pasado, controla el futuro. Ellos pudieron cambiar la historia de estos guerrilleros y presentarse, políticamente evolucionaron, ya no están peleando con las armas que utilizaron anteriormente. Y ahora estaban en estas posiciones de poder, siendo revolucionarios con saco y corbata, desenmascarando el capitalismo, pero como dice Bierchi, nadie los desenmascaraba a ellos. Cuando el Che Guevara fue a la ONU y dijo, sí, hemos fusilado y seguiremos fusilando, ¿quién hacía algo al respecto? Parte del problema, por la cual la imagen de los Tupamaros se pudo voltear de cierto punto positivo y personas de este gobierno pudieron tomar de esta guerrilla pudieron tomar posiciones de gobierno más adelante, argumenta Bierchi, es, la dictadura militar que vino después. El abuso a los derechos humanos, asesinatos, torturas, presos injustamente. Y los europeos, además, con su pecado original, los resabios del colonialismo, colaboraron con esta sensación de que, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Tiene una dictadura fascista ahora en Uruguay y vamos a conectarnos con los Tupamaros, que fueron los héroes desde el punto de vista europeo, los que están peleando en contra del fascismo cuando esa dictadura militar no llega, a menos que la guerrilla empiece. Bierchi continúa diciendo, el autor, de que estos Tupamaros expandieron la idea, no solamente el uruguayo, sino esta ideología guerrillera internacional, latinoamericana más que todo, se expande. Por supuesto, les queda Cuba como el centro de esta ideología, que después se expande a Venezuela en el siglo XXI. Más adelante Europa aplaudían a países o guerrillas de este movimiento en sus ex colonias, víctimas de 2 guerras mundiales. Me gustó mucho esta frase de Pablo Bierchi. Europa había sido víctima del desvarío de 2 guerras mundiales. Habían aprendido a no jugar con fuego en su territorio, pero les entretenía jugar del otro lado. Y eso fue, del punto de vista de Pablo Bierchi, nuevamente es lo que él sintió que sucedió en su país. Ideologías extranjeras, ni el socialismo, ni el comunismo, ni el capitalismo, nada de eso, ideología latinoamericana. Eventualmente pagamos el precio por las ideologías de otras personas. Y así se acaba este conflicto, dice el autor. Nadie pidió disculpas, nadie explicó a las nuevas generaciones quiénes fueron ellos. Nunca hubo verdad sobre los hechos, pudieron cambiar el pasado, lo alteraron. No se reconocía el país hasta cierto punto. Y de ahí la obra se devuelve a Miguel, que vuelve a Uruguay 28 años después, a buscar a la única persona que le quedaba en este país, la única conexión que él tenía, que era Patricia. Él llega, se encuentra con ella, él está 28 años envejecido, pero los años le han caído más pesado, el daño emocional, todo lo que vivió. Patricia lo ve, se abrazan, suben al apartamento para actualizarse y Miguel empieza a recordar esos últimos momentos con Pascasio. Ambos se dieron cuenta en esos días, en ese túnel de los guerrilleros, de que ambos conocían a Patricia. No sabían el nombre, simplemente él hablaba de la abogada y Miguel hablaba de su antiguo amor. Y eventualmente, cuando se dan cuenta, Pascasio le pregunta a Miguel, ¿y esa abogada, la que yo llamo el ángel, cómo se llama? Y después Miguel vuelve al presente en su mente y se da cuenta que hay un hombre que entra en la conversación entre él y Patricia, y es un joven, apuesto, adulto, buen porte, se llama Tincho.
Patricia lo presenta como su hijo, pero Miguel siente que no se parecen en nada y ahí es cuando se da cuenta. Este es el hijo de Pascasio y de Rosario. Ese ángel que Pascasio y Rosario tanto quisieron, le dejó un último favor, que fue adoptar a su hijo. El muchacho se presenta, cuando se da cuenta de quién es Miguel, él se devuelve a su cuarto y saca esa misma llave que él había guardado desde hace mucho tiempo, la llave que consiguieron en el cuerpo de Pascasio cuando lo encontraron, la misma llave que Miguel le había entregado justo antes de tratar de que se escapara. Miguel esa noche se va a su hotel, prende el televisor, ve las noticias. En las noticias está pasando los comentarios de la Sociedad de la Nieve, que todavía no se llama así, pero el accidente que hubo en los Andes. Se ve el nombre de Gustavo Cerevino, que era uno de los nombres ya conocidos en Uruguay, porque fue uno de los civiles que ayudó a la gente a ser rescatada de uno de los bombardeos del Bowling, de los guerrilleros. Ese mismo joven, un par de años después, estaría en el accidente en los Andes chilenos. Miguel recuerda todo lo que vivió con Pascasio, los errores que cometió en su vida, la muerte de Pascasio Báez, y se inyectó 2 gramos de la misma sustancia para suicidarse. Hoy en día la familia de Pascasio reside en esa pequeña ciudad de Pan de Azúcar en el campo uruguayo. Ellos nunca reclamaron nada, fueron otra víctima silenciosa de este conflicto. Una cantidad considerable, como ya mencionamos, de los antiguos guerrilleros terminan ocupando lugares de honor en el gobierno uruguayo en los años posteriores al conflicto. Mujica, por supuesto, el máximo exponente de esto, quien él fue preso y torturado 14 años por la dictadura militar. Termina siendo eventualmente el presidente de la República entre el 2010 y el 2015. A Pascasio Báez lo que le quedó fue el nombre de una pequeña calle de 17 metros en Montevideo.